Chicos, ¿estáis dispuestos? Vamos con la segunda sesión para ver más evidencias. Antes que todo, vamos a entregarlo en la mano del Señor. Padre Santo y Misericordioso, te damos las gracias por ese momento. Padre, nosotros estamos un poquito cansados, pero ayúdanos, Padre Celestial, a estar atentos, sabiendo, Padre Celestial, que si nosotros podemos creer en Dios, solamente es por tu evidencia. Nosotros no te podemos ver por medio de nuestros ojos ni por medio de nuestros sentidos, pero tú nos has dado las evidencias para que podamos así creer en ti, porque tú eres el único Dios verdadero y creador de todas las cosas. Y abre nuestros ojos de entendimiento, abre nuestro corazón, guárdanos de Satanás para que no haya lugar en ese lugar. Solamente que el Espíritu Santo obre en ese lugar y que al final del seminario bíblico todos podemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, en su amor, y podemos recibir la salvación. Dejamos todo ese momento en tu mano poderosa y hemos orado en nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir un poquito más, espero que tengáis mucha fuerza. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros, para creer en Dios, es por medio de la fe. Sin la fe nosotros no podemos agradar a Dios. Pero la fe, ¿cómo es la fe? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, para tener fe, entonces escuchemos atentamente. Y es necesario que el que se acerca, nosotros nos acerquemos a Dios, a su palabra. Es necesario que crea que le hay, nosotros que creemos que Dios lo hay. Entonces así Él es galardonador, puede dar la vida eterna. Pero ¿cómo podemos nosotros creer a Dios? Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces todos nosotros, si lo que escuchemos ahora se cumple, nosotros podemos creer en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Entonces, por medio de las evidencias, nosotros podemos creer. A Dios no quiere que creamos sin más, solo a creer en Dios. Puede ser que alguien diga así, cree en Dios, no pasa nada, tú crees en Dios, ya está. Dios eso no quiere. Dios quiere que nosotros podamos creer por si su palabra se cumple. Lo que dice la palabra de aquí de la Biblia, si se cumple o no. Y eso Dios le habla al mundo entero, a todo el mundo, a las religiones, a todas las personas del mundo entero. Dios le dice, ¿y eso qué? Que la palabra de Dios si se cumpliere. Entonces también aquí la palabra hay que predicarla, ¿no? La fe es por el oír. Alguien tiene que predicar, pero que esa palabra se cumpla. Si aquí dice, si no se cumple, no hay que tener temor de Dios, si no se cumple. Entonces nosotros ahora vamos a ver más si se cumple o no. Vamos a ver más evidencias. Vamos a leer el Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ese huerto de Edén, nosotros, ¿qué os parece? ¿Existió o no existió? Muchas personas no creen en la Biblia. Dice, es una fábula, un cuento, o otros decían, eso fue en paraíso, en otro lugar, no en la tierra. Pero Dios nos dejó exactamente la dirección para que nosotros podamos chequear, podamos mirar. Y ahora hay muchas informaciones, sobre todo en internet. Nosotros fácilmente ahora podemos mirar esas cosas. Voy a leer
En el Génesis capítulo 2, versículo de 10 a 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercero río es Idetekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y es el cuarto río es el Éufrates. Nosotros por medio de internet podemos buscar si esa palabra se cumple o no, si en internet sale. Entonces esa es la dirección. Aquí salen 4 ríos: Pisón, Gihón, Idetekel y Éufrates. El río Pisón y el río Gihón y Idetekel, que es en griego es Tigris, y el río Éufrates. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ese es un mandato de Dios después de poner el primer hombre fue creado, ¿cómo es el nombre? Es Adán. Entonces, después de crear el huerto, puso a Adán y le mandó un mandamiento. Dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa es la posición del huerto de Edén. Ahí se ve el río Idetekel, que en griego se llama Tigris, Idetekel en hebreo. Éufrates, eso por internet lo podemos buscar. Pero hay 2 ríos que en la actualidad no salen. Entonces, el río Pisón, el río Gihón y el río Pisón hoy en día no salen, no fluyen. Los otros 2, Éufrates y Idetekel, sí salen, pero los 2 no hay. Entonces, muchas personas tenían duda sobre ese tema. Ahí se ve mejor. La zona es en el Golfo Pérsico. Ahí estuvo el río, los 4 ríos, el huerto de Edén. Vamos a buscar un vídeo. Vamos a ver si los 2 ríos si aparecen. Un estudio del doctor Juris Sarins de los yacimientos prehistóricos del Oriente Próximo ha revelado un parecido asombroso entre estos y las descripciones bíblicas del Edén. La Biblia menciona el Tigris y el Éufrates como los ríos del Edén, pero estos 2 ríos no nacen en el mismo lugar como afirma la Biblia. También se habla de 2 ríos inexistentes que confluyen en el mismo punto, el Pisón y el Gihón. Quizá la respuesta se halle en una fuente más elevada, el espacio. Las imágenes vía satélite resultaron esenciales para las teorías del Dr. Juris Sarins sobre la situación del Edén. Los satélites no solo captaron la existencia de 2 ríos, sino de los 4 que menciona la Biblia. Y todos ellos confluyen en Sumeria, escenario de la epopeya de Gilgamesh. Mi hipótesis es que los otros 2 ríos que se mencionan en el relato ya no existen, pero que sí lo hicieron en un determinado momento. Son algo parecido a los fósiles. La Biblia dice que el Edén se encuentra en la fuente de los ríos Tigris y Éufrates, además de otros 2 ríos, el Pisón y el Gihón. Llegados a este punto surge un problema. El Tigris y el Éufrates atraviesan actualmente las naciones de Turquía, Siria e Irak, pero no nacen en el mismo lugar. Además, el Pisón y el Gihón no existen.
El arqueólogo Yuri Sarins cree haber resuelto el enigma. En 1971 viajó a la península arábiga para estudiar los restos de la civilización antigua. Entre otros hallazgos, descubrió que la península arábiga no ha sido siempre un desierto. Durante un período interglacial, Arabia era una tierra mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta de la zona del Tigris y del Éufrates se conoce como Wadi Batin, que en árabe significa río ombligo. Es un sistema fluvial que drenaba el noroeste de Arabia y se desplazaba lentamente hacia el noreste. Así que comencé a estudiar este aspecto desde un punto de vista arqueológico y geológico. Para su investigación, Sarins solicitó fotografías de los satélites Landsat que acababan de ser desclasificados. Lo que vio le dejó sin aliento. En las fotografías parecían apreciarse los fósiles de dos antiguos ríos, secos desde hacía mucho tiempo. Dichos ríos se encuentran en lo que hoy son Arabia Saudí e Irán. ¿Estamos hablando de los restos de los ríos Pisón y Gijón que menciona la Biblia? La Biblia habla de 4 ríos que nacen en el mismo sitio. Sin embargo, Sarins cree que confluían en su desembocadura, cerca del lugar en el que el Tigris y el Éufrates llegan al Golfo Pérsico. Y a pesar de que los ríos no están unidos en la actualidad, lo estuvieron una vez, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. ¿Cuándo existían los 4 ríos? Hace unos 6 o 7 mil años. La última vez en la que el sistema Wadi Rima Batin contaba con suficiente agua como para crear las condiciones descritas en el Génesis. Por lo tanto, creo que el jardín del Edén se encontraba en la parte alta del Golfo Pérsico, porque ese es el lugar en el que confluían los 4 ríos. Y el Golfo Pérsico es un rico valle. 4 ríos discurren hacia el mar y se unen formando un único río que atraviesa el fértil valle que podría haber sido el jardín del Edén. Entonces existió el Edén, sí. Si eso no son gente religiosa, digamos así, son científicos que buscan. Ya normalmente los científicos dicen que la Biblia, ellos no creen mucho, pero ellos mismos ahora están descubierto lo que hace mucho tiempo estaban escritos. Y aquí se ven unos fósiles, a través de, hay cámaras que se hacen, una nave Columbia, se hizo unas fotos y se ven los rastros. Los rastros, eso es dentro de la tierra, por ahí donde iba el agua a los ríos. Ahí se ve bien. Vamos a ver un poco sobre la vida de Adán. Entonces Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que había comido, obedeció o no obedeció? Voy a leer el versículo Génesis, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ese mandato fue dado a Adán, pero Dios le formó una mujer que se llama Eva. Entonces Dios tentó a la mujer, la tentó y le ha dicho, que dice que no moriréis. Dijo Dios, vais a morir, pero Satanás cambió la palabra de Dios, dijo no moriréis. ¿Quién es la serpiente antigua? En el libro de Apocalipsis dice que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás no obliga a nadie, solamente que él engaña. Él utiliza mucho, dice que, aquí dice que no moriréis, sino que sabéis que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Él sabía que las personas cuando comen saben el bien y el mal. Utilizó un poco la palabra de Dios, pero dijo no moriréis. Y ese es Satanás que él engaña al mundo entero. Ahora mismo está engañando al mundo entero. Así pone la palabra. Y fue arrojado con sus ángeles y para engañar a todo el mundo. Vamos a ver cómo
fue eso, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y fue agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Normalmente el mandamiento fue para Adán, pero Satanás utilizó a la mujer en un momento de despiste y la mujer fue que le dio también al hombre. Entonces después Dios llamó al hombre en el huerto, lo llamó y el hombre se escondió y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Adán, normalmente sí, por una parte, él reconoció, como que comió y se arrepintió, pero echó también la culpa a la mujer. Y Dios, por desobediencia, lo arrojó del huerto. En Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces eso traspasó a nosotros, por la maldición de Adán, igualmente, con dolor comerás todos los días de tu vida. Y así pasa hoy en día. Nosotros, pues con dolor comemos el pan. Y a la mujer, ¿qué le dijo? A la mujer dijo, multiplicaré con gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, 16. Aquí pues la madre sabe que para un parto es un gran dolor. Pero Dios, como Dios es bueno, Él les vestió. Ellos se cosieran hojas de higueras para cubrirse la desnudez. Pero la higuera, ¿cuánto dura? Que se secan un rato y no sirven. Pero Dios le vestió a ellos. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron higueras y se cosieron delantales. Ellos es su obra. Pero dice en el Génesis 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces al final Dios, las hojas de higueras significan nuestras obras, nuestro poder, nuestra inteligencia. Pero Dios le vestió con túnicas de pieles. Y después, Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Después de haberlo vestido, ya han perdido la comunicación con Dios y ya lo sacó del huerto de Edén. También la conexión con Dios se ha perdido. ¿Qué significa? Ese es el espíritu del hombre murió. Entonces ya no hay conexión. Dios es vivo, pero el espíritu del hombre murió por el tema del pecado. Entonces, ¿qué pasó con el huerto de Edén? Vamos a ver un poco aquí. Eso pasó con el huerto de Edén. Eso Dios lo enterró todo, animales, plantas, vegetales, todo fue enterrado en la tierra y de ahí se forma el petróleo. Vamos a ver ese versículo. Ezequiel capítulo 31, versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entonces, después de Dios enterró todo en la tierra y el huerto de Edén se quedó tapado. Por eso, como hemos visto, a través de los animales, los fósiles, todo lo que hay, se quedaron tapados dentro de la tierra y por el calor de la tierra y por la presión, así se forma el petróleo. Este fue como hemos visto en el Golfo Pérsico, lo que se ven ahí, se ven muchas torres. Si se ven ahí muchas torres, eso indica donde sacan el petróleo.
Aproximadamente 60% del petróleo del mundo está en esa zona. ¿Y cómo se está formando? Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Job capítulo 28, versículo 6. Entonces, por la presión y el calor que hemos visto, la tierra por debajo tiene fuego, pero eso produce el calor. Y por la presión, así se forman hidrocarburos y luego lo refinan. Y así sale el petróleo. Vamos a ver un poco cómo era el clima antes. Dice que Génesis capítulo 2, versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Antes no llovía, solamente había un vapor. Por ese clima los árboles, los animales, todo eran mucho más grandes que hoy en día. También era una protección de los rayos del sol hacia la tierra, esa capa. Por eso ahora la gente tiene más problemas de la piel, porque esa capa ya se ha caído. Aquí se ven los murales que indican que ahora es una tierra, es hoy en día una tierra seca, pero los murales ya indican la vida. Ahí se ven los animales y cazadores. Por la foto nos podemos dar cuenta que algún día ahí había mucha vida, agua, aunque hoy en día sea desierto. También los árboles, mira los árboles qué tamaño tienen. Por ese clima había árboles gigantes. De un árbol se podría haber hecho como 60 casas aproximadamente. Y los fósiles, el gran fósil de la libélula, 1 metro de longitud. Aquí otra foto de mural, indios que van a cazar los animales. Y la cucaracha, una gran cucaracha, evidencia del gran huerto del Edén. Ahí como está ahora es pequeña, pero el fósil indica el tamaño antes. ¿Cómo se forma un fósil? Normalmente un pez cuando mueren va flotando al agua y poco a poco se desintegra. Pero para que se forme un fósil tiene que haber un evento repentino que rápidamente lo pueda cubrir. Todo eso. Entonces, los fósiles de esa forma se van formando. Viene un evento repentino y lo coge rápidamente y vivo, y ahí se crea fósil. También aquí se ve las huellas de los humanos, si nos fijamos bien, la planta, y casi como igual de grande que el hombre mismo. ¿Qué tal hay evidencia sobre el huerto de Edén? Si hay muchas más, por falta de tiempo podemos, pero hay muchas. Vamos ahora a seguir un poquito con otro tema que se llama el Arca de Noé. De igual manera, el Arca de Noé siempre se trataba como un mito o leyenda, pero ahora ya avanzando en el tiempo ya se han descubierto más evidencias sobre el Arca de Noé. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Primeramente Dios creó al hombre bien, y Adán, pero por tema del pecado, por la muerte de su espíritu, los hombres ya empezaron a depravarse. Aquí se le ve un poco la forma que tenían, peleando, bebiendo, riéndose. Ahí. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. Voy a leer Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y Jehová dijo, raeré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Como vosotros ahora mismo, todos los hombres estaban corrompidos, pero al final Dios encontró un hombre. Ahora en el mundo, todo el mundo va, ¿no?, a las fiestas, todo eso, pero vosotros escuchando la palabra de Dios. Solamente escuchar atentamente y Dios dará gran bendición. Pero en cualquier lugar que hay multitud, eso. Y aquí un poco, ¿no? Hay masías, pero no quieren venir. Igual manera en esa época, nuestra época un poco peor, pero en aquella época también. Toda la gente estaba corrompida, pero había una familia, la familia de Noé, que Dios halló gracia en ellos. Y le dijo Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver el arca. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Eso, en ese momento también vemos que Dios, cuando tiene un plan, es solamente su manera. Eso era para salvarlos. Él ya sabía que va a venir un diluvio. Y le dio el tamaño adecuado para que pueda resistir. Aquí es la medida del barco. Y aquí los hombres, la familia de Noé, estaban trabajando. Aquí no hay muchos para trabajar. Y le ha dicho Dios que meta en el arca de las aves según su especie, de las bestias según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Génesis capítulo 6, versículo 20. ¿Quién entró en la barca? Dios, Noé avisaba. Dios era pregonero de Dios. Mientras él construía la barca, también él predicaba a la gente: vamos a subir porque vendrá un gran diluvio. Aunque era un poco difícil porque no había llovido hasta entonces. Pero Noé hizo caso a Dios. Aunque no se ven las cosas, en la palabra hay que escuchar. Y esos son hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet y sus mujeres. En total, 8 personas. De la multitud que había, solamente 8 personas. Lo que he dicho antes, hoy en día mucha gente no quiere venir al seminario para recibir la salvación y no le interesa mucho la palabra de Dios. Están indiferentes. Igual Dios no le puede dar la salvación. Vamos a ver un poco el vídeo del arca.
Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 10. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Sí, como hemos visto que antes había una capa de agua encima sobre los cielos y las cataratas debajo también fueron rotas, como hemos visto, y esa fue la manera del diluvio. Voy a leer Génesis capítulo 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Génesis capítulo 7, versículo 16. Entonces, el que decidió cerrar la puerta fue Dios, no era Noé. Dios dejó el momento adecuado para las personas, pero hubo un momento que ya cerró la puerta Dios. Noé ya no podía hacer nada. Ya vino el agua. Ahí estaba. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Génesis capítulo 7, versículo 19. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Génesis capítulo 7, versículo 22. Vamos a ver cómo subía el agua. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer juntos. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. El mundo antiguo no lo perdonó, y si fue a través del gran diluvio, tampoco Dios va a perdonar ahora a las personas que ignoran a Dios y no vienen para recibir la salvación. Hoy en día hay muchas personas que niegan a Dios, y tampoco muchos que no quieren conocer su voluntad para que reciban la salvación. En Sofonías dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías capítulo 1, versículo 3. Ese será el juicio. Antes, en el diluvio, los peces no fueron destruidos. Han muerto todos los animales de la tierra, pero en el juicio final, también dice aquí que destruiré los peces del mar y cortaré a los impíos. Impíos significa no ha recibido la salvación, no ha recibido perdón de pecados. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Entonces, todos los hombres impíos, los que no han recibido la salvación y han ignorado a Dios, viviendo como quieran, entonces esos son impíos. Ellos recibirán el castigo del fuego eterno. Y el arca, ¿dónde está el arca ahora? ¿Se ha roto o hay alguna evidencia? Dice el Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat.
Aquí también Dios nos muestra el lugar donde reposó el arca, en los montes de Ararat. ¿Sabéis, habéis escuchado montes de Ararat entre Turquía y Armenia? Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver si el arca de Noé existió, hay algunas evidencias. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Ahí se ven dónde están los montes de Ararat, en Turquía y entre Armenia. El arca de Noé está sepultada en el monte de Ararat a una altura de 5.165 metros. Siempre hay hielo, hay nieve. Por eso el arca se guardó muy bien, como guardar algo en el congelador, de igual manera. No se pone malo. A ver, mira ahí. En esa altura donde se ve el hielo. ¿El diluvio de Noé sería cierto o no? Hay muchas evidencias y ya sí, no hay mucho tiempo, pero hay muchísima más. Vamos a ver dónde está el agua. Dice el libro de Job: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. El Job, capítulo 37, versículo 10. Y también por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Entonces, en depósito en los abismos, hay abismos muy profundos. Hay abismos que son más profundos que, por ejemplo, el Everest. Entonces, ahí en esos abismos fue trasladada el agua. También por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. El polo norte, ahí contiene el agua del diluvio. Ahora, por el calentamiento global se va derritiendo otra vez, por eso cada vez hay más inundaciones, todo eso, pero ahí están guardadas. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan, está congelada ahí en el Polo Norte. Y también el Gran Cañón, ahí se ven los rastros del diluvio. Todo lo que se ve en las capas transversales es como el agua decrecía, pero era poco a poco. Entonces se ve como han hecho esos rastros allá. Mira ahí cómo está. Ese por el diluvio. Vamos a ver alguna evidencia más. Evidencia del diluvio, las salinas en medio de la tierra. Ese es Bolivia. Ese es un salar, se llama el salar Uyuni en Bolivia. Aquí está Uyuni. Ahí Bolivia no tiene salida al mar, pero ahí hay mucha sal. ¿De dónde proviene esa sal? Del mar, claro, muy bien. Porque el agua decrecía poco a poco y ya cuando ya se ha evaporado, se quedó la sal. Ahí se ven las montañas de la sal. Voy a leer el Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 11. Se ve el arco iris. Esa es una señal porque no habrá otro diluvio universal. El arco iris que vemos nosotros es como un pacto de Dios. Mi arco he puesto en las nubes
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando vemos eso, Dios ha dicho, mi arco, el arco iris, ese es como un pacto, que no habrá otro diluvio, pero habrá otro juicio a través del fuego para todos los hombres impíos. Voy a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Entonces, el mundo antiguo fue anegado en agua por el diluvio. Pero dice que la tierra que existe ahora está reservada por la misma palabra, guardada para el fuego. Ahora va a haber un juicio del fuego. Ese fuego, luego podemos aprender, hay muchas bombas nucleares, que ese será el juicio. En el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos, lo que hemos visto, escudriñad la Escritura, porque a ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros por eso escudriñamos la Escritura, para no ser impíos, para recibir la salvación. Todo el que recibe la salvación, que está atento, y ya mañana puede recibir la salvación y se libra de ese juicio. Pues, ¿creéis en todas esas evidencias? Pues hasta aquí la palabra de hoy. Muchas gracias por escuchar atentamente, y nosotros solamente a través de palabra podemos creer en Dios, porque por eso nos dejó todas esas evidencias. Y ahora vamos a terminar la palabra de hoy con la oración. Damos gracias. Padre Santo y Misericordioso, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por habernos dejado ese tiempo para aprender y conocer, Padre Celestial, todas las evidencias que tú nos has dejado para que nosotros podamos creer en ti. Sabemos que solamente tu palabra es verdad y que nuestro conocimiento y nuestra inteligencia, Padre Celestial, es pequeña, y nosotros no podemos, Padre Celestial, conocer todas las cosas, sino solamente por la palabra de la Biblia. Te pido que en este momento, Padre, ayúdanos que guardamos todas las palabras en nuestro corazón, que meditemos en ella, que meditemos tus obras, que todas son maravillosas, y sobre todas las cosas que nosotros podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, que nos pueda librar de esos juicios, que los hombres impíos, los que no quieren venir y recibir la salvación, Padre, van a entrar en ese juicio, Padre. Ayúdanos que nos podemos librar de ese juicio a través de la palabra de mañana, que nos pueda dar la vida eterna, nacer de nuevo y vivir eternamente en el reino de los cielos con gozo y alegría. Te damos las gracias por esos momentos, y dejando todas las cosas en tu mano poderosa, hemos orado en nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.